y hemos empezado una serie de predicación, una predicación expositiva. En la iglesia predicamos expositivamente del libro de Habacuc, ¿ok? El libro de Habacuc, y le hemos puesto de título a la serie, Cuando Dios no tiene sentido. Y en la vida cristiana, como vimos ya los que estuvieron la semana pasada, van a haber momentos en los cuales Dios aparentemente no tiene sentido. No tiene sentido según la lógica humana. No tiene sentido según lo que nosotros entendemos que es correcto. Pero obviamente hay un sentido. Hay un sentido que quizás usted y yo no conocemos, pero hay un sentido que tenemos que nosotros sujetarnos y comprender que Él es Dios, Él nunca ha perdido el control, Él es el Dios soberano. La semana pasada vimos el mensaje en los primeros 4 versículos del libro de Habacuc, donde Habacuc clama a Dios y le dice a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar? Y él menciona una serie de cosas, sufriendo por la injusticia, sufriendo por la maldad, sufriendo por la corrupción y una serie de cosas. Y Habacuc en medio de todo eso le dice a Dios, Dios, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Le ha pasado a usted que a veces está que clama y clama a Dios por algo y parece que Dios no escucha? ¿Le ha pasado a usted que usted clama y suplica a Dios con lágrimas, con llanto, con diferentes cosas, le suplica a Dios y Dios no hace lo que usted le pide que Él haga? Y lamentablemente a través de esos momentos de sufrimiento, nosotros vamos a crecer muchas veces en conocer más a Dios. Es en esos momentos donde estamos en el desierto, cuando parece que no hay alguien que nos ayude, cuando estamos ahí en oscuridad, cuando parece que no hay realmente algo para nuestras vidas, es en esos momentos que Dios va a ser capaz de guiarnos y ayudarnos y mostrarnos lo que sea necesario. No lo que pedimos muchas veces, pero lo que sea necesario para que tú y yo podamos avanzar en nuestra vida cristiana. La semana pasada también te dije esto. Esto es lo interesante de la vida de Habacuc. Que Habacuc suplica y le dice a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Y le menciona un montón de cosas. Injusticia, corrupción, maldad, etc. Cuando acaba el libro de Habacuc, no ha mejorado la condición de Habacuc. Pero Habacuc, al final del libro, en el capítulo 3, va a terminar dando gloria a Dios. Y tú dices, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Seguramente Dios le dio lo que quería. Por eso ahora sí está feliz Habacuc. Y tú dices, sí, yo también. Si Dios me da lo que yo quiero, soy feliz. ¿Y sabes qué? Dios no le dio lo que quería. Pero Dios le mostró que Él está en control, que Él es soberano, que Él no lo ha abandonado y que Él va a ser el que va a traer justicia en su tiempo. Y eso fue suficiente para que el corazón de este profeta se transforme. Y esto es lo que te quiero decir en esta noche. Tu vida y mi vida no siempre van a ser necesariamente como tú y yo imaginamos que serían. Pero si las pones en las manos de Dios, vas a poder experimentar la transformación que Dios es capaz de hacer a tu corazón, a lo que tú vienes llevando por dentro. En esta noche vamos a ver los siguientes versículos, en el versículo 5 al versículo 11, y el mensaje de esta noche lo hemos intitulado Respuestas divinas que descuadran. Respuestas divinas que descuadran. Cuando Dios te responde algo y tú dices, ¿qué? ¿Eso? Le pediste por algo y te dice algo que no tiene nada que ver con lo que te estabas pidiendo. ¿Le pediste algo y te responde lo opuesto? Respuestas divinas que descuadran. En tu vida y en mi vida van a haber muchas respuestas divinas que descuadran. Y es bueno que sepamos cómo sobrellevarlas. Versículo 1 al 4, ¿recuerdas lo que sucedió? Habacuc clamó, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Versículo 5, Dios responde. Mira el versículo 5. Lo vamos a leer y luego oramos y entramos a la meditación del pasaje. Versículo 5 dice, mirad, este es Jehová hablando, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra, le dice, una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creerías. Esto es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Habacuc clamó, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a ser así conmigo? ¿Por qué permites esto? Y no olvides que al hacer eso, Habacuc estaba honrando a Dios. Lo explicamos la semana pasada. Muchos piensan que hablarle así a Dios es deshonra. No buscamos ser irrespetuosos,
Pero Dios reconoce esto como honra. ¿Por qué? Porque Habacuc no soltó a Dios. El problema no es cuando tú oras de esta manera, el problema es cuando tú sueltas a Dios y dejas de suplicar a Dios. Moisés, ¿te acuerdas que te hablé la semana pasada? Moisés quería matarse. Jeremías también. Elías también. Job también deseó la muerte. Habacuc quería que todo acabe. Y Dios dice que estos hombres le honran. ¿Cómo es posible que estos hombres le honren? Porque en medio de su aflicción no soltaron a Dios. Siguieron suplicando, siguieron suplicando. Habacuc no entiende hasta cuándo no irás y no harás. No soltó a su Dios. Y Dios le responde. Versículo 5 le dijo, mira entre las naciones. Pero mira, Habacuc, voy a hacer algo tan grande, que si te lo cuento, no me crees. ¿Cómo te sentirías tú si le estás pidiendo a Dios, le estás clamando por esa necesidad que tú tienes, por esa enfermedad, por ese problema económico, por ese problema familiar? Le estás suplicando, estás derramándole tu corazón día a día. Y Dios te dice, hey, mira, presta atención, voy a hacer algo que si te lo cuento, no lo crees. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te estarías emocionado? Ahora sí, ya, solución. Pero esta va a ser una respuesta que va a descuadrar a Habacuc. Y vamos a verlo juntos en esta noche. Vamos a orar, pedirle a Dios su guía, su dirección y comenzamos. Padre, gracias una vez más por esta noche, la oportunidad que nos das de congregar y de poder llegar a este lugar que tú provees, Padre, para nosotros como iglesia. Te pido, Dios, que tu palabra sea enseñada, que me des claridad de pensamiento, claridad de palabra. Y Dios, sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes a la verdad de lo que tú tienes para nosotros. Que nos enseñes, moldéanos, enséñanos, corrígenos, exhórtanos, anímanos. Padre, sé tú glorificado por medio del estudio que llevemos juntos en esta noche. Necesito tu ayuda, oh Dios, por eso vengo a pedirte frente a mis hermanos que tú, oh Dios, nos hables y nos enseñes. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios muchas veces responde de maneras que desafían completamente nuestra lógica. Nuestras expectativas altas con las que le pedimos a Dios caen muchas veces con sus respuestas. Pero aún así, sus caminos siguen siendo perfectos, sabios y soberanos. Y esto es lo que tú tienes que entender como creyente. Dios no siempre va a responder lo que tú quieres, en el tiempo que tú quieres, de la manera en que tú quieres. Pero nunca olvides que Dios sigue siendo el Dios que es soberano, el Dios que es un Dios de amor, el Dios que es sabio y que Él sabe lo que es mejor para ti. El objetivo, la meta que nosotros tenemos en esta noche es estudiar estos versos y ver cómo el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios, no significa que Dios no está obrando. Porque Dios es uno que le gusta obrar detrás de cámaras muchas veces. A Dios le gusta muchas veces obrar cuando tú no piensas que Dios está haciendo nada, Dios está haciendo algo. Cuando tú piensas, Dios, ¿por qué está pasando todo esto? Dios está haciendo algo. No te das cuenta, pero Dios está haciendo algo. Porque no tenemos un Dios que se queda dormido, no tenemos un Dios que se queda a la expectativa del sufrimiento. Dios siempre está obrando. Muchas veces no vemos lo que Él está haciendo, pero Dios frecuentemente obra de maneras que no se ven, de maneras inesperadas, y la verdadera solución que nosotros queremos tiene que llegar a ser no la solución al problema terrenal que llevamos, sino la solución que solo Dios puede dar. Aun cuando los métodos de Dios parecen incomprensibles, no olvides que Dios sigue en control y Él es sabio. Una de las luchas más difíciles de la vida cristiana ocurre cuando sentimos que Dios no hace nada. Te frustras, sufres, estás pasando por momentos difíciles y Dios no está haciendo nada. Le vienes clamando domingo a domingo, día a día. Nuestras oraciones no cambian nada. La injusticia, el dolor, el sufrimiento, el problema familiar sigue creciendo a tu alrededor. El mal parece avanzar. No hay nada que detenga al mal o a la opresión en tu vida. Y piensas, Señor, ¿por qué no haces algo? El problema de Habacuc no era que Dios no estaba haciendo nada. El problema de Habacuc era que él quería que Dios haga lo que él quería, lo que Habacuc quería en su tiempo. Y tú tienes que aprender en tu oración a sujetar tus deseos a la voluntad de Dios. Aprender que cuando le oramos a Dios, no estamos para decirle, Dios, queremos que hagas esto y hazlo ya. No,
es sujetar tu deseo y tu petición a Dios. Clamamos con fe, pero ¿sabes qué? Decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad, no es falta de fe, es una muestra de fe. Yo he escuchado a personas que me han dicho, oye, pero ¿por qué oras y le dices Dios, pero sobre todas las cosas que se haga tu voluntad? Ahí estás mostrando que te falta fe. Tú tienes que decirle a Dios, Dios, en tu nombre yo declaro que es así y que el enemigo no podrá. En ningún pasaje en la Biblia, en ni uno solo, no hay uno donde veas un ejemplo de una oración donde alguien declara a Dios. Porque en vez de eso, Dios te dice, ora y sujeta todo a la voluntad del Padre. Yo le puedo decir a Dios, Dios mío, tengo este problema, ayúdame. Y cuando le decimos al final, pero que se haga tu voluntad, eso no es falta de fe, eso es una muestra de fe en la cual tú te sometes y dices, esto es lo que yo creo que necesito, pero yo sé y confío que lo que tú dices que yo necesito es lo mejor. ¿Te acuerdas la semana pasada? Te mencioné al apóstol Pablo. Pablo, estatus superior, dirían algunos, ¿no? Pablo, ¿cuántas veces clamó por su aguijón en la carne? 3 veces clamó. La Biblia no dice que oró, dice que clamó. Ahora, este es uno de los guerreros que Dios está usando grandemente al inicio de la iglesia. Pablo clama a Dios 3 veces para que le quite el aguijón de la carne. ¿Y qué le dice el Señor? En Corintios 12, bástate mi gracia. ¿Tú crees que esa respuesta no descuadró a Pablo? Pero Señor, te estaba pidiendo por mi salud, no por tu gracia. ¿Por qué me dices bástate mi gracia? Porque Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y cuando tú aprendes eso, vas a poder descansar confiado en que Dios siempre está en control. Muchas veces, este es nuestro problema, el mismo problema de Habacuc. Queremos que Dios obre, queremos que sea rápido, queremos que sea sin más problemas, queremos que sea según nuestro plan. ¿Estás dispuesto a sujetar las tormentas de tu vida a la voluntad de Dios? Él ya está en control. Pero Él muchas veces está esperando que tú lo pongas en sus manos para traer paz. Y muchas veces las tormentas de nuestras vidas no pasan porque nosotros queremos seguir solucionándolas por nosotros mismos. Pero somos creyentes y lo traemos en oración a Dios, y esto hacemos muchos creyentes. Vamos a la iglesia, oramos y le decimos, Dios, mira mi problema, y se lo muestras. Míralo, Dios, mira. Y acaba tu problema, ¿y qué haces? Te lo llevas contigo. Se lo mostraste, mira Dios, mira. Y te lo llevas contigo. Cuando tú aprendes a orar y a confiar genuinamente en un Dios soberano, tú vas a orar y después de haber orado, tu problema quizás no ha cambiado, pero va a haber una temporada de paz, unas horas de paz, un tiempo de paz en tu vida, unos días de paz. ¿Por qué? Porque como creyente, ¿qué acabas de hacer? Acabas de darle ese problema ¿a quién? A Dios. Y crees que Él es soberano. Tú y yo vamos a poder experimentar la transformación que Habacuc experimentó cuando entendamos estas verdades en nuestra vida. Versículo 5, entonces, vamos a comenzar aquí. La inesperada respuesta de Dios. Número 1, la inesperada respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Yo me imagino que Habacuc en ese momento estaba emocionadísimo. Ya me respondió Dios, ahora sí, todos estos corruptos, todos estos malvados, ahora sí van a ver. Porque Dios me ha dicho que mira, y que lo que va a hacer es tan grande que si me lo cuenta, no me lo creo. Esto va a ser tremendo, diría Habacuc. Dios sí escuchaba el clamor del profeta. Nunca pienses, hermana en Cristo, que Dios no te escucha. Hay creyentes que a veces piensan que Dios los ha dejado. Dios ya no me escucha a mí. Pastor, ore por mí porque quizás a usted Dios sí lo escucha porque a mí ya no me escucha Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú tienes el mismo acceso que cualquier otro creyente a la presencia del Padre. Y tú puedes ir a Dios directamente. Y tú dices, pero Dios ya no me escucha. Dios te escucha. Dios siempre escucha a sus hijos. Nuestro pecado limita el accionar de Dios, pero Él escucha a sus hijos. Dios sí estaba escuchando a Habacuc. Habacuc pensaba que Dios no estaba escuchando, pero Habacuc va a entender que Dios sí lo está escuchando. Habacuc pensaba, Dios no está haciendo nada, pero Dios ya estaba haciendo algo detrás de cámaras y se lo va a contar ahora a Habacuc. Habacuc le va a decir, Dios, ¿por qué no haces algo? Y Dios le va a decir, es algo tremendo lo que voy a hacer, espérate, mira,
yo ya estaba haciendo algo. Pero lo que Dios venía haciendo descuadra la mente de Habacuc, porque vas a ver que lo que Dios estaba haciendo era completamente lo opuesto que lo que Habacuc estaba esperando que él hiciese. Muchas veces nosotros también interpretamos equivocadamente el silencio de Dios. Pensamos que porque no hay solución inmediata, Dios abandonó. Pensamos que porque no hay solución inmediata, de repente hay algo escondido en nuestras vidas. Pensamos que porque no hay solución inmediata, quizás nos faltó algo a la estrategia para poder recibir la mano de Dios y su favor. Pensamos que Dios ya no quiere usarnos. Cuando tú eres un hijo de Dios y tú entiendes tu vínculo con tu Padre Celestial, tú sabes que tu Padre siempre te escucha y que no hay un instante en que Él haya dejado de velar por ti. Y tú dices, pero si estoy en pecado, ¿está esperando que te arrepientas? Y sí, arrepiéntete, pide perdón, pero nunca vas a pensar, si eres un hijo de Dios, o nunca deberías de pensar, por lo que hice, Él ya no me quiere escuchar. No pienses así. ¿Sabes qué es triste? Que hay muchos creyentes que piensan así. Y no me sorprendería que aquí en este grupo de gente haya personas que han pensado así alguna vez en su vida. De repente me faltó algo, de repente por algo que hice Dios ya no me quiere escuchar. No pienses así, querido hermano, hermana en Cristo. Dios siempre escucha a sus hijos. El silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. El silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. Muchas veces Él va a responder de maneras inesperadas. Mira el versículo 5. Lo primero que le dice es, mirad entre las naciones y ved. Este es el llamado que le hace Dios a Habacuc. Habacuc. Mira. Lo llama a que abra sus ojos y contemple, que mire más allá de lo que él estaba mirando. Mira más allá de los problemas que tienes aquí. Mira más allá y ved y asombraos, porque haré una obra. La idea de esta, cuando dice obra aquí en vuestros días, es una obra impactante, es una obra sorprendente, es una obra que el texto dice difícil de creer. ¿Y por qué es esto impactante cuando lo estudiamos? Porque Habacuc, ¿qué esperaba? Restauración, que el juicio se corrija, que no haya maldad y que haya un avivamiento. Eso es lo que él estaba orando. Del 1 al 4, eso es lo que le pedía a Dios. Dios, ¿hasta cuándo voy a ver injusticia, violencia, corrupción, destrucción, la ley debilitada? Eso es lo que él le clamaba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él pedía que deje de haber todo esto y que pueda haber restauración, juicio y avivamiento. Pero Dios tiene un plan distinto. Y Dios responde muchas veces de maneras que nos descuadran. Muchas veces nosotros también luchamos con eso. Queremos que Dios, como decía hace un momento, nos sane inmediatamente, nos solucione el problema matrimonial inmediatamente, resuelve el conflicto que tenemos con alguien inmediatamente, nos traiga la solución al tema laboral inmediatamente. Pero Dios frecuentemente trabaja mediante procesos más profundos, porque el problema que estás pasando no es lo principal. Lo principal para Dios es tu corazón. Y lo que Dios va a hacer en su soberanía muchas veces es que va a permitir esas tormentas de la vida y las va a moldear para que sean gimnasios de entrenamiento donde te puedas fortalecer en tu fe. Y a nadie nos gusta eso. A nadie nos gusta que la solución sea lenta. Todos queremos la solución inmediata, rápido. Pero Dios muchas veces no opera así. La sabiduría de Dios excede nuestro comprendimiento humano. Por eso Dios le dice en el versículo 5, que aunque cuando se os contare, ¿qué le dice? No la creeréis, no vas a creer. Cuando te cuente lo que voy a hacer, no lo vas a creer, le dice Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios sabe algo. Dios sabe que la mente de Habacuc es limitada, pero la mente de Dios es infinita. Y Dios sabe que su plan no es capaz de ser entendido por simple Habacuc. Y de la misma manera, muchas veces tú y yo no somos capaces de entender lo que Dios hace, pero no olvides que si Dios escucha, Él va a responder. Él va a responder. Él está obrando y Él va a responder. Tarde o temprano, Él va a responder. Él nunca está sentado esperando, viendo solamente cómo sufres. Deja de imaginarte a este Dios que está sentado en un trono, que te está mirando cómo sufres arbitrariamente, diciendo, a ver, si me oras un poco más, te voy a dar.
Si suplicas un poquito más, te doy. Ah, mira, si ayunas un par de días, ahora sí te voy a dar. Dios no es así. Dios no es un genio de una lámpara. Dios no es un rey soberano que arbitrariamente mira a sus hijos. A ver, me caes bien, hoy día te doy. Hoy día no me caes bien, no. No, Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso. Y si no está obrando exactamente como tú quieres, no dudes de que Él está obrando. No lo entendemos. No lo vemos. Pero si crees en Dios, no dudas que Él está obrando. Detrás de cámaras hay algo que Él tenga que estar haciendo. Para algo y por algo debe estar pasando lo que estoy viviendo. Es ahí cuando tu fe madura, cuando comienzas a entender que en esta vida no todo se va a dar como tú quieres y cuando tú quieres, pero que Dios, mientras tú te agarres de Él, Él va a estar en control y te va a llevar por medio de la tormenta. El verdadero shock del pasaje recién comienza, porque ahora Dios le va a revelar a Habacuc el instrumento que Él va a utilizar. Punto número 2, el impensable instrumento de Dios. La respuesta fue totalmente inesperada, pero la persona o el grupo que Dios va a usar, esto es algo que nunca se lo hubiera imaginado a Habacuc. Mira el versículo 6 conmigo. Este es lo que Dios responde. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Tú dices, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que está pasando en escena. Esto es antes de la conquista de Babilonia. Cuando Babilonia iba a conquistar a los judíos, esto es justo antes de eso. 605 aproximadamente antes de Cristo. Y en este tiempo, los que ya estaban cayendo en su poder eran los asirios. Los asirios eran los poderosos de la época. Y todas las naciones poderosas vivían oprimiendo a los judíos. Los judíos ya estaban llenos de corrupción. Eso es lo que está clamando Habacuc. ¿Hasta cuándo voy a ver todo esto mal en mi nación? ¿Hasta cuándo va a haber injusticia, corrupción? Eso es lo que está clamando Habacuc. Y esta es la solución de Dios. Habacuc, no te preocupes. Tú estás pidiendo que haya solución, que haya cura. Tú estás pidiendo que todo se calme. Tú estás pidiendo que haya un avivamiento en la nación. Yo me encargo, Habacuc. Pero Habacuc no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes qué es lo que Dios le acaba de decir en el versículo 6? Voy a levantar a los caldeos. ¿Sabes quiénes son los caldeos? Los caldeos son los babilonios. Voy a levantar a los babilonios. Estos babilonios son, dice el texto, una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc está clamando, Dios, por favor, líbranos de la crueldad de nuestros gobernantes, los gobernantes judíos. Líbranos de la corrupción de ellos. Líbranos, por favor, de la injusticia. Líbranos, por favor, de la maldad y la corrupción alrededor nuestro, por favor. Perfecto, solución. Voy a mandar un pueblo que los conquiste. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si hubieras sido Habacuc? ¿Cómo dijiste, Dios? No, te estoy pidiendo que pare la corrupción, te estoy pidiendo que pare la maldad. Voy a mandar un pueblo cruel que los conquiste. Yo no entiendo eso. Yo humanamente no entiendo eso. Te estoy pidiendo que me libres de maldad y vas a traer a uno que es peor, más perverso, más cruel, que es idólatra y pagano. Vas a traer a alguien que venga y haga todavía mayor destrucción. Yo no entiendo. Yo, Giorgio, no entiendo. Pero es el plan de Dios. Y son respuestas que descuadran. Son respuestas que descuadran. A veces estamos con una situación en la vida, en la familia, en la salud, en la economía. Dios, por favor, ayúdame a salir de esto, ayúdame. Y la situación, en vez de mejorar, ¿qué sucede? Empeora. Dios, te estuve clamando, supliqué. Y tienes por ahí algún mal maestro que viene y te dice, no, lo que te faltó es orar de rodillas. Lo que te faltó es tu ayuno y lo otro. No, lo que pasa es que Dios opera muchas veces de maneras que no entendemos. Y mientras tu corazón esté rendido a Dios y tú te sujetas a Él,
vas a poder descansar en que Él es soberano, por más que Él va a usar muchas veces métodos y personas que no entendemos. El impensable instrumento de Dios es que Dios va a usar a un pueblo pecaminoso como los babilonios para llevar la corrección que el pueblo judío necesita. El texto dice en el versículo 6, he aquí, mira lo que dice Dios, yo levanto a los caldeos. Los babilonios pensaban que ellos tenían el poder. Nosotros hemos sido los que hemos conquistado todo esto. Nabucodonosor pensaba eso, por eso creía la gran cosa. Nosotros. Pero bíblicamente, ¿quién lo levantó? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién le dio lo necesario para que pueda hacerlo? Fue Dios, pero quiero que no entiendas, que no malinterpretes algo. No entiendas esto mal. Dios no diseñó el mal, pero Él permite esta puerta abierta para que esta gente pecaminosa haga lo que quieren hacer en su deseo y mal concupiscencia, hagan todo el daño posible. Dios lo permite, pero esto es lo hermoso de Dios. Es que Dios es el único que es capaz de transformar algo tan malo en algo bueno. Y esta es la verdad del bien y el mal en la fe cristiana. Te lo he mencionado antes. ¿Cuál es uno de los puntos o el punto más oscuro en la historia de la humanidad? Mayor injusticia y crueldad. La cruz. Es el punto más oscuro, pero es el punto más brillante para nuestras vidas. El único que es capaz de transformar lo más oscuro en algo que sea tan brillante es Dios. Y los caldeos son malvados, pero Dios les va a permitir esta conquista y van a destruir, tú lo sabes por el libro de Daniel, que destruyen todo lo destruyeron. Dios permite eso para traer luego redención a su pueblo. No fue en el tiempo de Habacuc. Habacuc nunca vio el avivamiento de su pueblo. Habacuc nunca vio que haya parado la crueldad, la maldad y la corrupción. Nunca. Nunca en su vida lo vio. Pero al final del libro, una vez más, tiene paz y adora a Dios. ¿Por qué? Porque entiende que hay un Dios que está en control. Hay un Dios que está en control. Dios soberanamente levanta a Babilonia. La expresión que dice, como la leímos ahí, yo levanto, es profunda. Dios no está reaccionando desesperadamente a la historia. Él está gobernando a la historia. Habacuc está clamando, ¿hasta cuándo, Dios? Y lo que Habacuc no se ha dado cuenta es que Dios ya viene por varios años, por casi 2 décadas, claramente en la historia universal se puede ver esto, por casi 2 décadas, fortaleciendo al pueblo caldeo, dándoles victorias en toda la zona, para que la siguiente nación que tienen que atacar, ¿cuál es? Los judíos. Eso no fue de último minuto. Dios ya vino orquestando esto hace mucho tiempo. Él no está fuera del control. Dios tiene el control divino. Los caldeos pensaban que tenían el control. Dios está en control. Dios los está utilizando providencialmente para llevar sus propósitos. ¿Y sabes qué? Dios, el día de hoy, gente me pregunta a veces, ¿Dios puede usar un incrédulo para sus propósitos? Sí. Y lo puedes ver en la Biblia. ¿Quieres una referencia? Aquí está. Los caldeos. Dios los usó para cumplir sus propósitos. ¿Tú piensas que solamente los cristianos somos los que podemos ser usados por Dios? Dios puede usar a quien Él quiera. ¿Por qué Él es soberano? Él es soberano. Él puede usar a personas incrédulas para ayudarte con diferentes situaciones de vida. Sí. Todo está bajo su control. Dios los usa. Y esto estremece profundamente a Habacuc, porque Habacuc clamaba para dejar de ver de maldad, y ahora lo que va a ver es mayor maldad. ¿Por qué Babilonia es usada por Dios? Porque tiene un propósito que Dios ha diseñado para cumplir sus planes y propósitos para con el pueblo judío y traer restauración. Muchas veces Dios utiliza medios que jamás hubiéramos escogido. Yo creo que a Habacuc, ni a ningún profeta del Antiguo Testamento, ni a ningún sacerdote se le hubiera ocurrido usar a un pueblo pagano para fines buenos. Creo que nadie hubiera pensado eso. Pero Dios sí. Y estas son las respuestas divinas que descuadran. Cuando Dios hace lo inesperado y usa a aquellos que son los impensables, aquellos que nunca consideraríamos que Dios podría usar y los usa. Habacuc probablemente esperaba restauración,
reforma espiritual, juicio interno, pero jamás imaginó que Dios usaría un pueblo pagano para disciplinar a su pueblo Judá. Muchas veces nosotros también luchamos con eso, porque Dios frecuentemente utiliza pruebas, quebrantos, pérdidas, disciplinas, llanto, procesos dolorosos para producir sus propósitos eternos en nosotros. Nosotros no queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos dolernos, no queremos pasar por pérdidas, quebrantos, pero Dios los usa soberanamente muchas veces para cumplir sus propósitos eternos en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros hemos podido ver ya en nuestra vida cristiana, algunos quizás con 5, 10, 15 años de cristianos, y has podido ver cómo de circunstancias negativas y dolorosas de la vida, Dios las usó para hacer algo más grande después? ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso en sus vidas? Yo creo que muchos. Quizás la pérdida de un ser querido. Y Dios permitió eso para alcanzar a alguien más de la familia, quizás. Para traer restauración a un hogar, quizás. Para fortalecer y encaminar el corazón de alguien, quizás. Quizás una pérdida grande en cuanto a economía, que te llevó al quebranto y a estar en angustia. Quizás Dios lo permitió para que haya un propósito eterno en ti donde ahora tú te puedas agarrar bien de Él y crecer bien agarrado de Él y su provisión sea usada para sus propósitos. ¿Quién sabe? No sabemos, pero descansamos en que Dios está en control. Esa es la fe cristiana. Habacuc no entiende esto. ¿Por qué? ¿Por qué este pueblo? Muchas veces queremos comodidad, alivio, soluciones rápidas, pero Dios muchas veces prioriza santidad, dependencia y transformación espiritual. Y entiende esto, creyente. Esto no te va a gustar quizás, pero Dios no está tan interesado en tu comodidad, no está tan interesado en que no te duela, no está tan interesado en soluciones rápidas para tu vida. Dios está más interesado en santidad, dependencia y transformación espiritual en tu vida. Y a veces ese sufrimiento, ese dolor, ese problema tiene que seguir latente. ¿Sabes por qué? Porque estamos demorándonos en aprender en medio de esa tormenta. Y las tormentas Dios las trae y las permite en tu vida, no para que te ahogues, no para que haya un naufragio en tu vida. Dios las permite para que tú te fortalezcas y crezcas en medio de la tormenta. Hay un texto que lo he compartido antes, no vamos a ir allá ahora por el tiempo, pero está en Lucas. Y es cuando Pedro tiene un diálogo con Cristo. Pedro va y le dice a Cristo que él nunca lo va a negar. Y Pedro tiene el coraje de requintarlo a Cristo y le dice, no, tú no vas a ir. Tú no vas a ir preso de ellos. Lo requinta. Cristo le dice, aléjate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Y en ese texto, esto le dice Jesús a Pedro. Escucha conmigo. Le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya tú sabes qué significa eso, ¿verdad? Te lo he traducido antes. Versión coloquial del día de hoy. Pedro, Satanás ha pedido sacarte la mugre, ¿verdad? Pedro, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Satanás ha pedido sacarte la mugre. Y dice el texto, Jesús hablando, pero yo he pedido al Padre por ti. ¿Cómo se sintió Pedro en ese momento? ¿Cómo te imaginas que se sintió? Si Jesús pidió por mí, no hay manera de que el diablo me vaya a hacer algo. Porque Jesús le dice, yo he pedido al Padre por ti. Pero ¿sabes qué dice el texto bíblico? Yo he pedido al Padre por ti, y el texto dice esto, que tu fe no falte. ¿Ah? ¿Cómo te hubiera sentido tú si hubiera sido Pedro? Jesús, no. Te equivocaste de oración. Satanás me quiere sacar la mugre. No es tiempo de pedir que mi fe no falte. Es tiempo de pedir que hayan ángeles que me protejan y que me guarden y que no me saquen la mugre. Eso que tú y yo hubiéramos pedido. Señor, que no me saque la mugre, por favor, que no me haga nada. Eso hubiéramos pedido tú y yo. Con lágrimas, con ayuno, con todo. Pero no es lo que pidió Jesús. ¿Qué pidió Jesús? He pedido al Padre que tu fe no falte.
No entendemos muchas veces cómo es que Dios opera, pero quiero que entiendas esto. Dios no está tan interesado en tu comodidad, en tu alivio y en soluciones rápidas. Dios está principalmente interesado en tu santidad, tu dependencia de Él y tu transformación espiritual. El instrumento de Dios no disminuye la santidad de Dios. Dios usa a los caldeos, los babilonios, pero los usa para sus fines y propósitos santos. Y entonces Dios describe la ferocidad y arrogancia de Babilonia. Y aquí el conflicto de Habacuc se vuelve aún más profundo. Porque mira lo que le va a decir Dios a Habacuc. Okay, mira el versículo 7 en adelante. Y este es el punto número 3, la incomprensible soberanía de Dios. Versículo 7. Esta nación, los caldeos, los terribles, los malos, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Qué estaba pidiendo Habacuc? Por favor, Dios, que ya no hay injusticia. Ahora viene un pueblo pagano a traer su justicia pagana. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, rápidos y más feroces que lobos nocturnos. Destrucción, violencia, es lo que se refiere. ¿Qué pedía Habacuc en el versículo 3? Destrucción y violencia están delante de mí, quítalos por favor. Ok, mando a los caldeos, pero ellos son peores. Versículo 7, formidable es y terrible, decía. Versículo 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena, los va a destruir y los va a llevar presos. Escarnecerá a los reyes, esto era la máxima forma de humillación a una nación. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará como un viento de tierra. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Yo leo esto y digo, Dios, ¿era necesario que le digas eso? Ya le dijiste que son terribles. ¿Era necesario que le digas todo lo demás? ¿Ahora lo has dejado traumado a pobre Habacuc? Habacuc, si estuviera en el día de hoy, tendría que ir a terapia. Unas cuantas sesiones de terapia porque ha quedado traumado. Dios le dice todo eso porque le está mostrando algo. Poco a poco le está queriendo que algo quede grabado en su mente y corazón. Que a pesar de que ellos son la gran cosa en la tierra, a pesar de que ellos son los invencibles en la tierra, los más fuertes, a pesar de que ellos, como el versículo el último decía, le van a dar gloria a quién, a sus dioses falsos por todo eso que van a hacer, a pesar de todo eso, yo los he levantado, no te olvides. ¿Qué le está queriendo enseñar Dios a Habacuc desde esto? Yo estoy en control. La incomprensible soberanía de Dios. Babilonia representa la arrogancia del hombre sin Dios. Los caldeos, los babilonios, confían en sí mismos, exaltan su poder, dan gloria a dioses falsos, viven dominados por el orgullo, su justicia y su dignidad proceden de sí mismos, dice el texto bíblico. Ese es el corazón del hombre caído, autonomía, todo es yo, yo, yo. El hombre pecador quiere definir su propia verdad, establecer su propia moral, vivir independiente de Dios y hacer las cosas como Él quiere hacerlas. El pecado siempre produce destrucción devastadora, violencia, conquista, crueldad, destrucción. Pero por más que ellos son los más crueles y malvados de la época, y lo son, porque van a conquistar todo en la región, Habacuc ahora está escuchando algo de Dios. Yo estoy en control. La clave de este mensaje del 5 al 11, de este mensaje de Jehová a Habacuc, está en el versículo 5 y el versículo 6. En el versículo 5 donde dice, porque haré una obra. ¿Quién está en control? ¿Quién está haciendo la acción? Dios. Versículo 6, yo levanto a los caldeos. ¿Quién está en control de los caldeos? Dios. Habacuc acaba de escuchar una noticia terrible para su vida. Él clamaba para que todo esto pare. ¿Y qué le acaba de decir Dios? No va a parar, va a empeorar. Una respuesta que descuadra. Pero dentro de la respuesta, dentro de esa carta, dentro de ese mensaje,
está este mensaje. Yo estoy en control. Y Habacuc va a entender eso poco a poco. Y cuando lo va a entender, y cuando lo va entendiendo más y más, es cuando su corazón se va a transformar. Porque va a ir viendo que las circunstancias de la vida pueden ser terribles. Y quizás Dios no va a hacer lo que yo quiero que Él haga en el tiempo que yo quiero que Él lo haga. Pero nada ni nadie escapa el control de Dios. Y tú vas a poder ver la semana que viene la respuesta de Habacuc a lo que Dios le acaba de decir. ¿Cómo crees que reaccionaría Habacuc? ¿Cómo reaccionarías tú si esta fuera la respuesta que Dios te dio? La semana que viene vamos a ver cómo responde Habacuc y cómo él empieza a crecer en su fe y en su sujeción cuando Dios no tiene sentido. Oramos y terminamos. Padre, te agradecemos, Dios, por este tiempo, te agradezco por tu palabra. Gracias, Dios, por instruirnos por medio de ella. Gracias, Padre, porque por medio de este ejemplo de la vida del profeta Habacuc, vemos cómo tú eres un Dios que no necesariamente respondes a lo que te pedimos como nosotros queremos que se haga o cuando nosotros queremos que se haga. Y Padre, te agradecemos por ello. Porque si las cosas fuesen como nosotros queremos, muchas veces no veríamos y no experimentaríamos tu mano de poder en nuestras vidas. No habría quizás el crecimiento espiritual que deseamos y necesitamos en esta vida. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a poder reconocer en cual sea la tribulación o pesar que estemos pasando en esta noche, que tú estás en control. Que no hay nada ni nadie que escape tu control. Padre, que podamos reconocer en esta noche que tú ciertamente como Padre amoroso nos oyes y que tú vas a hacer lo que sea mejor para nuestras vidas. Padre, que seamos esforzados y diligentes en todo lo que podamos y que busquemos las soluciones terrenales que nosotros podamos buscar, pero que no nos desesperemos por ellas, pero que siempre nos sujetemos a tu santa voluntad para nuestras vidas. Y Padre, por aquellas personas aquí presentes en esta noche, que están pasando por momentos muy difíciles y no entienden qué estás haciendo, y tu respuesta a sus vidas o el silencio que ellos experimentan los está descuadrando. Padre, conforta sus corazones con la verdad de que tú eres el Dios soberano y estás en control. Y que tienes un propósito y tienes un plan por medio de todo lo que está pasando. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.